Camí a l'èxit, amb Imma Àrias. Mi querido Carlos Villarrubia, aquí a mi vera. Poeta de guardia, siempre ilusionado de guardia. Militante del cariño, como digo. Pues bien hecho, bienvenido se nota y aquí lo recibimos siempre con los brazos abiertos. Hoy vas a hablar y yo intentaré desmenuzar el tema porque queremos hablar de alcanzar y desarrollar la plena satisfacción en nuestras vidas. Así es, yo creo que sí es posible. No estoy hablando de una ofuscación ante un deslumbramiento de esos visionarios que piensan que todo va a ser 1000 por 1000. Estoy hablando de saber paladear cada instante que disfrutas, cada instante que vives, acercarse, tocar la realidad, más allá de la propia realidad, tocar esa segunda piel que nos conecta con lo más estelar, con lo más universal nuestro y que nos hace sentirnos un poco más trascendente, transfigurarnos un poquito más allá de nuestro propio personaje, desdoblarnos también y vernos, bueno, en nuestra relatividad con nuestros defectos, con algunas de nuestras virtudes y empezar a querernos un poquito y... Bueno, cuando uno se quiere está preparado para poder quererse sí, de las personas. Siempre que eso no se transforme en un fenómeno narcisista, como se está ocurriendo ahora, sí. Que en el fondo no es quererse, cuando tú te miras tanto ante el espejo, cuando tienes ese apasionamiento, ese culto a ti mismo, ese culto a la imagen, en el fondo te estás aborreciendo, porque estás intentando buscar un canon que nada tiene que ver con tu acento personal. Lo más encantador tuyo es aquello que produce una diferencia, es aquello que produce incluso el recuerdo de algo que te acentúa con una característica muy especial que no tiene otra persona. Y estar en paz con esa cosa diferente o con sí, esa diferencia. Estar en paz pero no dormido, porque muchas veces la sensación de estar en paz se transmite como una especie de efecto narcótico, y tenemos que despertar de ese sonambulismo, tenemos que volver del mundo de los zombies al mundo de la realidad. Estamos vivos, aunque parezca mentira, estamos vivos. Pues hay que agradecer que estemos vivos y que podamos compartir conversaciones como estas. El título decía La plena satisfacción. Entonces, primero a mí se me ocurre preguntarte, satisfacción, esa palabra por sí misma, ¿es algo que tú te das a ti mismo o es sentir satisfacción por todo lo que va ocurriendo que la vida misma te trae? Punto de partida, yo creo, al menos como en el camino que yo he seguido, es primero olvidarme de mí, diluirme, disolverme. Digamos que autoliquidarme, no en el sentido del harakiri ni de samurái, sino disgregarme, sembrarme en los demás, entregarme, ofrecerme. Y entonces he empezado a encontrar mi plena satisfacción, que es de verme multiplicado. Que incluso cuando me fallan las fuerzas de cada día, hay otro Carlos Villarrubia y otro Carlos Villarrubia y otro Carlos Villarrubia que aparece en cultivo escalonado. Algo que hacen muy bien los canarios en las montañas volcánicas, que es el famoso cultivo escalonado, que se hace en otros lugares, pero bueno, ahí es muy típico, que es que en cada escalón de la altura de la montaña se da un tipo de cultivo diferente. Así en nuestras vidas pasa. Y un cultivo no anula al otro. Pero eso solo se produce cuando nosotros nos desprendemos, cuando nos entregamos a los demás y cuando disfrutamos, cuando contribuimos al éxito y a la maravilla de levantar la vida de los demás. Es decir, cuando ejercemos el amor en toda su potencia, es entonces cuando encuentras como devolución, no recíproca, no sistemática, pero sí como devolución encuentras esa maravilla de verte multiplicado en 300.000 salidas. De tal manera que incluso en la tarea competitiva, aunque competir no ha sido nunca mi objetivo, en la tarea competitiva resulta que, claro, pueden disparar a un muñeco, pero aparece otro, y otro, y otro, como en esas películas de fantasía, donde puede un carro y aparece otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y llegas a agotar hasta el más irredento de tus enemigos, ¿eh? Pero tú no te agotas, ¿eh? No, yo no, me renuevo cada día. Exacto. Para muchas personas la plena satisfacción, como son dos palabras muy que dicen muchas cosas en realidad. Realmente, si nos lo vemos bajo tu prisma, que yo procuro que también sea el mío, porque entiendo que la esencia de la vida es vivirla así, dándote a los demás a partir de un amor sano por ti mismo, y no ególatra y esas cosas, pero la plena satisfacción pues sería pues tenerlo todo, tener dinero, poder viajar. Es que lo tenemos todo. Desde el momento que estamos respirando cada minuto lo tenemos todo porque, como decías, yo siempre pongo el ejemplo que
que el africano, que contaba el poeta que fue premio Nobel, Leopoldo Sédar Senghor, senegalés, contaba esa anécdota, es decir, cómo el americano le iba contando al africano lo que tenía 2 coches, que tenía una casa en la playa, y el otro le subía a lo alto del cerro y le decía, bueno, pues yo tengo todo lo que alcanza mi vista cada día, es mío también. Es todo nuestro siempre que tengamos sentido de plena propiedad. Cuando nosotros no queremos poseer, eso pasa como el amor. Cuando tú quieres poseer a la persona amada, o por ejemplo a la mujer amada, no tienes nada. No tienes nada más que el principio de su escapada, de su vida. Sí, cuanto más la quiero, más se me escapa. Entonces, cuando no quieres poseer nada, lo tienes todo. Lo tienes todo porque en cada momento la naturaleza te ofrece todo concentrado en un mismo vasito. Te lo ofrece todo, como un caldo concentrado. Te ofrece todo lo que tú necesitas en ese momento. Porque tú no necesitas 3 coches simultáneos, puedes necesitar uno, o no, o 2, o ninguno. O ninguno. O tú no necesitas comer 23 veces al día, ¿no? Bueno, pues entonces ese exceso, ese plus innecesario, que en el fondo te pesa, es como un colesterol mental, eso te pesa, eso te daña tus arterias emocionales, eso es lo que tú podrías compartir y dar a los demás. Eso lo podrías dar a los demás, que luego se te vuelve multiplicadísimo en 100.000 historias, se te vuelve extraordinariamente multiplicado. Es una maravilla comprender eso. No hay mejor inversión, siempre digo, que la afectiva. En vez de colocar dineros en fondos de inversión y tal, emprende el tiempo en perder el tiempo con la gente, en quererla, en alimentar, en estimular, como decíamos en otras ocasiones, en el amor que tiene sus alas de libertad, en potenciarla, en que si a veces sin darse la otra persona cuenta, la ayudes, sin darse cuenta. No hace falta que se den cuenta, ¿no? sin que ella sea consciente, para no tener esa presencia un poco presionante de alguien que quiera ayudar. Eso es muy importante. Empieza porque nuestra vida, como es la vida de todos, como es una misma conciencia universal, por lo tanto, no tiene sentido personalizarla. Es la otra vida la que te va dando, los demás las que te van dando, o al menos a mí me han ido dando, pues eso, pues el currículum, que si compositor, que si actor, que si director, que si no sé qué, en cada una de las cosas, pero no porque yo me nombrara, porque los demás me han nombrado, porque ha aparecido en los labios de esa persona a fuerza de hacer esa inversión, a veces ciega, sobre tanto en el amor como en la amistad, como en el trabajo, y lo seguiré haciendo mientras las fuerzas me acompañen, que como aspiro a ser Matusalén, pues siempre aspiremos a que duremos 1000 años. Hasta en el geriátrico estaré montando, lo estaré montando en alguna cosa. O sea, quiere decir que siempre puedes estar haciendo, y eso te permite un trato intergeneracional muy importante, renovarte a través del contacto con la gente joven. Yo al menos lo hago mucho a través de la música, de los actores, hacer monólogos para actrices, etcétera. Entonces, alimentarte del propio amor de esas personas, vivir historias apasionantes de amor que jamás hubieras podido imaginar con mujeres de edades más jóvenes, cosas que tú jamás hubieras podido imaginar en otra época por tu sincronía generacional, no por buscarla, sino porque la naturaleza te lo ofrece para mantenerte vivo, te lo ofrece para estimularte, te lo ofrece para que sirvan de musas, para que sirvan de cruce, de inspiración. Te la ofrece por el tiempo, la naturaleza te va ofreciendo, siempre que estés en esa lógica con ella, en ese diálogo con ella, te va ofreciendo una serie de guiños para que tú tengas lo justo, lo necesario, el dinero justo para... Yo nunca he sido fijo en ningún sitio, pero siempre he tenido dinero para vivir. No me preguntes cómo, todavía yo me lo pregunto, empiezo a no preguntármelo. No te lo preguntes. Y te va ofreciendo los trocitos de cariño que necesitas, de amor. La historia no te ofrece a lo mejor la pareja cerrada, pero te ofrece una oportunidad para que tengas ese estímulo cuando ya parecía que te caías un poquito, venga otro poquito para adelante. Te lo va ofreciendo todo siempre que estés interactuando en esa búsqueda de la satisfacción, porque es que no estás buscando tu satisfacción plena, estás buscando la plena satisfacción de toda la vida que tienes alrededor, porque la vida reclama vida. O sea, la vida está en un continuo reclamo de la vida, aunque nosotros estemos un poco bajo el imperio de la muerte, bajo el código de la muerte, bajo esa fascinación por la destrucción, por la autodestrucción. Sin embargo, la vida en cada momento es vida y se revuelve en contra de la muerte, y cuando la vida se revuelve en contra de la muerte, como pasaba en la maravillosa obra de teatro La Dama del Alba de Alejandro Casona, la muerte se retira. Se retira porque como también en otro poema de otro gran escritor, la vida de Mañas decía, y nace el sol, y cantaba Agua Viva, y nace el sol y da muerte a la muerte, ¿no? Y mañana comienza un nuevo día. Es decir,
la muerte, respetando siempre la muerte, porque respetar es también un ser vivo a su manera. Sí, Se retira porque la vida quiere manifestarse, por lo tanto se retira y dice, vale, de acuerdo, no tengo yo que ocuparme de esto. Se retira, te respeta. Te respeta, te protege, notas que te protege. Eso lo notas en un accidente, lo notas en una encrucijada, en la posibilidad de una pelea, etcétera. Hay algún guiño que te va indicando cuando vas paseando por un bosque, todas las fuerzas de la naturaleza, todo eso que llamamos invisible que nos pertenece, todos esos mundos paralelos nos están contando continuamente historias. Tenemos que escucharlas, ¿no? A mí me ha ayudado mucho la soledad. Yo combino, ya sabes, una vida muy activa social con muchas horas de soledad, como yo digo, en mi cama nave, que ya es famosa mi cama nave. Entonces, o en los hoteles o donde voy, ¿no? Mañana me voy a Valencia, bueno, en cualquier sitio. Esas horas de diálogo con uno mismo, de que se me pasan volando, hablando. Yo creo que con 100.000 seres voy hablando, yo entro por el pasillo de casa, voy hablando con... Bueno, yo sé que están ahí presentes un montón de energías, a las que tengo que escuchar. Entonces les hago caso de lo que van haciendo. Bueno, tengo que entrar a este sitio, no tengo que entrar a este sitio. Interactúo con ellas porque de alguna forma me están escoltando, están formando parte de mi identidad. Es difícil creer en eso si no lo vives. Pero también hay que darse el permiso de vivirlo. Claro, yo creo que la gente se queda muchas veces en la puerta de todo eso. Eso está al alcance de todo el mundo. Absoluto. Todos tenemos seguro. lo que yo llamo el doble anímico. Tenemos un doble anímico. Fíjate que es un doble anímico que actúa como un piloto automático. Que cuando estamos a punto de estrellarnos, ¡hey! Que estoy aquí. Entonces te avisa, es ese globo que cuando te has quedado dormido, por ejemplo, en el sofá y has dejado el fuego encendido, sí, y parece que algo podría quemarse del todo, es el momento en que te despierta y dice, ¡hey! Algo está pasando. Despiértate que está esto quemándose. En tu propia vida pasa lo mismo, despiértate. Sí, sí. O sea, siempre que detecte, porque esto pasa, la vida es muy respetuosa de la libertad. O sea, en los viejos gospels se decía Dios a todos hizo libres, en su libre voluntad, ¿no? Decía un viejo gospel de esos que se cantan en las iglesias americanas. Y es verdad, es decir, esas fuerzas que nos han traído al mundo, sea las que sean, cada uno con sus creencias, nos han hecho libres. Es decir, si nosotros decidimos morir, nos van a dejar morir. Si nosotros decidimos agotarnos, agobiarnos, trastornarnos existencialmente, no te preocupes, dice, vale, de acuerdo, yo te dejo marchitar. Ahora, si tienes un punto de rebelión, sea la edad que sea, si tienes un punto de respiración, de oxígeno divino que todavía maneje o lata o bata por tus venas, entonces esa vida te va a revolver, y ahí, aunque con el máximo dolor de tu corazón, con el desgarro de la experiencia que hayas podido tener, con el tropiezo económico, afectivo, de salud, todo lo que sea, te va a dar todavía una chispita de vida para poder tener otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Tú y yo hemos hablado muchas veces de ello. Y creo que hemos pasado, lo hemos pasado por esas trascendencias, y en el momento que nos hemos agarrado, pero no con la voluntad de náufrago, no, porque no se trata de náufrago, porque el náufrago suele hundir al propio Salvador, sino con la necesidad de que estamos viendo una orilla y ahí podemos agarrarnos, ¿no? Sí. Llegaremos agotados a la orilla, porque la orilla es agotado, pero ese agotamiento es muy sano, es el cansancio que se llama por la alegría por conseguirlo tanto tiempo esperado, ¿no? Pues sí, hay un cansancio que se viene justamente cuando ese mejor cansancio estás... es un síntoma de felicidad. Pues es sí, un síntoma de felicidad. Es parecido a esa función orgánica que, bueno, alguna presentadora había dicho, que es cuando tu cuerpo, o los animales, pues un cuerpo expulsa orina cuando está muy contento. Por ejemplo. O sea, cuando estás, eso es normal, absolutamente normal. Es una manifestación del cuerpo, te está diciendo, estoy a gusto. O sea, aunque no tengas ganas de expulsar la orina, aunque sea agua lo que eches, es un detalle de decir, ya estoy contento. O sea, es una especie de manifestación de voluntad, de agua, de emanación de tu propio cuerpo, de manifestación de decir, bien, vale, me has dado lo que yo necesito. Y eso es muy importante que nosotros escuchemos, porque es verdad que tenemos una mente que parece que lo controlamos todo, pero viven muchos seres dentro de nosotros mismos.
¿Mm? E incluso dentro de nuestro cuerpo, cada órgano tiene es su república independiente. Sí. Va más allá Como un del cerebrito, ¿eh? Va más allá del Sí. Estado de la autonomía. Sí. Hostia, Entonces quiere decir razón. que cada cuerpo es una república independiente, cada órgano, vaya. Entonces ese punto hay que escucharlo, cada uno tiene su sensibilidad y actúa casi como si fuera un pequeño cerebro de su propia zona. Yo creo que sí. Y dentro de nuestra propia biografía, el niño sigue peleando con el viejo con el niño. Cuando por ejemplo, tú tienes, a mí me pasa, cuando me ocurre alguna historia de amor con mujer más joven, me sale el viejo y dice... en realidad tienes muchos años y no puedes tenerla. Y no le dices cancelado. Entonces Eso no. es cuando la mujer te dice, no, ya estás con el mismo rollo. Entonces, pero entonces te das cuenta que hay uno que le dice al otro Sí. lo que dice que no puede ser. Dice, pero si es que me está diciendo que puede ser. Entonces me está diciendo La el otro mente. que no puede ser. Es decir, dentro de ti están conviviendo diferentes tensiones que si las sientas a la mesa y las sabes coordinar, las sabes amenizar, pues puedes encontrar un buen resultado conjunto. Comen a gusto y acaban bien. Sí, bueno, se pelean, se tiran de como familias en San Esteban y Pero por ahí, un ¿no? poco, sí, los platos a la cabeza. Entonces ahí puedes de alguna forma hacer esa capacidad de trastornar y de moverlo todo. Te quería comentar, cuando uno llega a la orilla, esa supuesta orilla, de una forma natural, ¿verdad que no se termina? No es llegar a la orilla, sino que entonces hay un nuevo horizonte. Hay un nuevo horizonte, siempre hay un nuevo horizonte. Siempre hay un nuevo nuevo. horizonte. Lo que pasa es que necesitas un tiempo de dejarte caer. Que la gente a veces se identifica con depresión y no es real. No, o sea, es un estado diferente. es una tristeza necesaria que hace que, por ejemplo, yo al menos la busco cuando estoy con gente, siempre busco unas horas, me intento escapar siempre, no ir a la discoteca, no ir a otro sitio, para irme a la cama, allá al hotel, a dejarme caer en esa tristeza, porque esa tristeza es la que me va a renovar para el día siguiente. Si no consumo esa dosis de tristeza, Sí. es como un digestivo. Esa tristeza técnica es como un digestivo. La digestión de mi propia euforia posterior va a ser peor. Me va a producir resaca. Sí. Entonces, ese equilibrio entre ese punto de tristeza y el logro del obtenido es un poco lo que se obtiene. Hay un cuadro precioso de Eduardo Naranjo, precioso del pintor contemporáneo, extremeño, donde se ve a un hombre desnudo, tendido completamente en la arena, en el infinito, y es esta metáfora, ¿no? Es la metáfora. El hombre empieza a levantarse, levantarse, se intenta erguir, pero se le nota agotado porque ha llegado, se ha salvado, ha traspasado una pantalla. Esto es como los juegos de ordenador, tenemos que ir traspasando pantallas. Exacto. Entonces en los videojuegos no hacen más que toda esta tecnología que reflejar lo que es nuestro proceso cerebral. Fíjate que nos estimula pasar pantallas. Sí. Entonces vas pasando pantallas porque eso es infinito. Lo que hablas tú, ¿qué target de personas crees que lo entienden antes? ¿Los más jóvenes o los más mayores o los que están en medio? Si es que hay alguna forma de... No, yo creo que lo puede entender y lo entiende porque es el resultado práctico de mi trabajo. Sí. Gente que vive un poco en la clave más intemporal. Vale. No importa que sean niños, no importa que sean jóvenes, no importa que sean viejos, no importa que sean de una instrucción mayor o menor de identidad. Es según el tipo de personas. Es un poco lo de las almas gemelas, ¿no? Almas en sintonía. Yo hablo mucho de la expresión en sintonía. Y entonces en la sintonía, yo al menos de lo que voy colaborando con gente, pues hay gente de lo más diverso. De todos los colores, de todas las edades. Y de todas las, digamos, de todos los targets morales, ¿no? Sí. Y eso es lo rico de la, digamos, de la colaboración creativa. No creo que haya un tipo, no creo en los targets generales, es decir, es un poquito dentro de cada persona sí te puedes dirigir a una parte de ella que está presente, y a veces un rechazo inicial de esa persona es un estímulo, porque en general te está invitando a que le descubras otro. Es decir, nosotros los creadores de contenido, yo al menos tengo esa fama de que me buscan un poco para revolucionar el panorama, ¿no? Entonces, luego a lo mejor no quieren verme en una temporada. Provocativos. Sí, no quieren verme en una temporada. Bueno. Entonces, pero bueno, cumplo esa función. Entonces llego al sitio e intento revolucionar el panorama, no haciendo ninguna cosa tremendista, sino simplemente abriendo un poco el corazón y abriendo el alma de par en par para que
todos esa posible aprendamos. sensación de plenitud se produzca. Y para, bueno, casi terminar, porque nos indican ya que vamos finalizando, una vez dijiste que si no fuese por lo que has hecho, parecería que no hubieses existido. Y entonces yo me pregunto... Claro, y eso es verdad, sí. Cuando has dicho autor, actor, redactor de contenidos, escritor, ¿con qué don naciste, Carlos? Yo creo que no sé, yo creo que no he nacido nunca. Entonces, quiero decir, porque a mí me da la sensación, fíjate, yo tengo esa sensación, Sí. de que vivo en cuanto vivo en la creación con los demás. La otra parte, digamos, más concreta o social de mi propia biografía, Sí. pues prácticamente podría estar en un lado más opaco. No he tenido pareja nunca, no he tenido un trabajo fijo nunca, y me ha aparecido en la vida de las gentes en función de la necesidad que existía. Sí existo, tengo un carnet de identidad y todo esto, ¿no? Sí. Pero que me da esa sensación de vivir en la vida creativa de la gente de tal manera que ya la gente no me integra. Es decir, a mí la gente no me invita a tomar, qué sé yo, un café, me invita a un proyecto. Ah, mira. Yo si estoy con una chica, no me invita, vámonos a París o vámonos al teatro, no, vámonos a hacer una canción, vámonos a hacer... O sea que tu don es a que los demás vean en ti la posibilidad de hacer algo Exacto. creativo. Y sobre todo, más que nada, también un poquito, bueno, más que don, la característica, o que al menos la gente busca mucho, como hemos comentado muchas veces, como talismán, como gente como un poquito que le aparezcas para hacerle cruzar un poco de un lado de un puente a otro de la realidad. Eso para mí es un tesoro fantástico, ¿eh? Eso es. Entonces, pero también he de decir que muchas veces te preguntas, pero bueno, si yo no estoy ubicado en la realidad ninguna, porque si yo se me ocurre decir a una de mis amigas, le digo, oye, vamos a cenar a tal restaurante, se destornilla de risa. Es que Así, directamente. se destornilla de risa, porque no concibe no me ve en ese concepto, no me ve. Cenar. No me ve en ese concepto, no que no cenemos y también Sí, cenamos, sí, no, pero no me concibe en el efecto de decir no. ¿Por qué? Porque siempre me asocia a que estamos haciendo algo Eres creativo. tú el que, acuérdate que eres tú el que atrae ese tipo de gente a tu Claro, vida. claro. Entonces, de alguna manera... No, yo estoy contento de eso, Sí. estoy plenamente contento Sí. y cada vez más, ¿no? Pero sí, que alguna vez, claro, intentas un poco probar lo que sería el otro lado y te dice, pero esto no Pero esto yo no te cuadra. diría, y Sí, ya sí. ahora sí que nos tocará despedirnos, pero yo te diría que de vez en cuando te sueltes un poco al otro lado. Al otro lado. A Es ver difícil, qué ocurre. ¿eh? No, Es difícil, ¿eh? pero es una tarea. Es difícil porque yo mientras creo, tengas mira, las vida. veces que ha ocurrido, ¿Qué? vamos, pues no se lo creen, no se lo creen. Pues es igual, pero tú insistes hasta que se lo Bueno, crean. sí lo he intentado alguna vez como prueba, pero me he dado cuenta que además que no me va, o sea, quiere decir que no me va, que no me gusta eso, o sea, quiere decir que yo me concibo la relación con una mujer, con un amigo, lo que sea, en crear algo, en dejar algo en común. Yo con toda la gente, mis amores, hemos hecho siempre algo, o sea, hemos hecho una historia, otra, o vamos, una canción, Bueno, una creación, etcétera. Empiezas por la creación para luego acabar cenando. Pero yo te pido, por favor, que empieces por una cena para acabar creando. Bueno, pero para Un mí ya sabes, poquito. para mí ya Lo sabes ins- que la lo pasión intento. por crear es fantástico, ¿no? Esa es fantástica y bueno, yo creo que ya no me abandonará. Ahora ya para corregir lo del pelo me he asomado a corregirlo. Lo otro me va a resultar difícil, ¿eh? No, porque Lo tú otro me va a eres un resultar- alma libre, por Sí, supuesto que entonces, así debes me ha resultado ser. difícil, pero no por reacción o contracción contra eso, sino porque realmente yo encuentro mucho placer en esa capacidad de la creación y en estimular, digamos, la libertad de toda la gente que conozco. Pero Y esa mientras ha sido mi tengas vida, elección. Carlos, Sí. de verdad, tienes que intentarlo todo. No, yo lo intento Por probarlo, todo. Yo lo por intento probar, todo. Yo ¿sabes? lo pruebo todo, pero bueno, también pienso que selectivamente tienes que probar aquello que te produce plena satisfacción. Y a mí esos papeles realmente me siento como un extraterrestre en esos papeles. Bueno, nada, pues me siento como un lo que tú extraterrestre. decidas O será incluso lo que cuando ocurra. toman la iniciativa las otras personas, Sí. me siento, no sé, ¿Ves? me Es siento recíproco eso. Me siento, sí, me siento
No te puedo invitar a cenar yo nunca. Bueno, puedes probar. Bueno, a ver qué me dices. Puedes probar. Pues Carlos, un placer tenerte, Muchísimas ya lo sabes, gracias, porque cada siempre, mes claro, contigo. es muy estimulante porque ayudas a crear muchos conceptos. Y te he de decir que los vídeos luego de todo esto, de todos los contenidos, me están ayudando mucho incluso para abrir puertas Me alegro un montón. de muchas Te lo historias mereces. que han conferencias, encargos, o sea que el talismán en este caso es también Camí al Éxito, o sea que nos intercambiamos el talismán. Pues sí, tú eres el mío y aquí el equipo también intentamos Exactamente. ser el tuyo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y seguiremos con más propuestas. Claro que sí, seguiremos con Camí al Éxito. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.